Los lunes a las 9 de la noche, en Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los bárbaros. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Sintonía Sexual Integral, los lunes a las 14 por Radio Caput. Con Francisco Saraceno, Carolina Waldner y Natalia Mastrangelo. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos. Por años me sentí en la obligación de defender mi elección de parir en casa. Primero lo hice hablando de la violencia obstétrica y el intervencionismo. Luego pasé a explicar sobre los beneficios y lo que demuestra la evidencia médica y científica. Incluso invoqué a la Organización Mundial de la Salud. Cuando fui un poco más transgresora, me animé a decir que era mi derecho y que, como no estaba enferma y estaba atravesando un proceso sexual, ¿por qué tendría que ir a una institución, un lugar preparado para la enfermedad y la emergencia? Pero en algún momento, y seguramente gracias al poder que construí en el camino de parir en mi casa, pude realmente mirarme y con coraje asumir de dónde nació ese fuego insumiso que llamé de muchas maneras, todas políticamente correctas, porque asumirme encendida era una transgresión enorme. Elegí parir en casa porque tenía ganas, porque me salió de la concha, si se quiere. Pero no solo tenía ganas de parir en casa, sino que todo el proceso fue pensado y vivido desde ese lugar. ¿Con quién tenía ganas de estar? ¿Cuándo tenía ganas de hacer qué cosa? ¿Cómo tenía ganas de moverme, tocarme? Decidí paso a paso en función de mis ganas, mis placeres, mis necesidades, que por supuesto también se extendían a mis hijas, mis ganas de recibirlas, mis ganas de encontrarme con ellas. Simbólicamente, diría que elegí lo que me hacía palpitar, lo que me mojaba. Aterra, ¿verdad? Una mujer, y más una mujer madre, decidiendo en función de lo que la moja. Y es justamente ese ejercicio radical de autonomía, anclado en el grito insumiso de «soy una mujer deseante», lo que el sistema médico y la sociedad misógina y machista buscan a toda costa acallar y combatir. Parir en casa es de díscolas, pero un poco nos perdonan y compadecen si a cambio les damos la imagen de una mujer débil, aterrada de miedo, que huye despavorida porque en el fondo no tiene la fortaleza que se requiere. Parir en casa es de díscolas. Pero el miedo más atávico es que seamos mujeres que elegimos y que lo hacemos ancladas en nuestras ganas y placeres, que nos atrevemos a pensarnos en función de lo que nos enciende y nos moja, y no solamente en términos de la decisión que menos daño nos causa. Que nos animemos a desearnos íntegras y soberanas, que asumamos que nuestro bienestar no solo cuenta, sino que es imprescindible, en vez de seguir aceptando un lugar de sacrificio, abnegación y sumisión. Y que luego, además, tengamos la osadía de salir a contar la experiencia con la boca llena y el cuerpo henchido de placer. ¡Qué desfachatez! Nosotras, encendidas, palpitantes, jadeantes, húmedas y gozosas, somos la experiencia que sabotea el sistema.
Y estamos acá en Sintonía Sexual Integral y acabamos de escuchar la voz de mi compañera Violeta Osorio, que realmente nos ha despabilado de tanto frío. ¿Cómo estás, Violeta? Hola, ¿cómo está? Con frío, mucho frío. Oficialmente vino, la verdad a mí me parece totalmente ilegal este frío, lo siento, Team Invierno, pero... Innecesario, ilegal, sí, debería estar prohibido. Debería estar prohibido salir de nuestras casas con este frío, pero bueno, nada, hay que bancársela y acá estamos para usted, trabajando para usted. Desde Radio Caput hasta las 15, esto es Sintonía Sexual Integral. Mi nombre es Nati Mastrangelo y está en la operación técnica Martín Loza. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa profundamente, por lo menos a nosotras dos, sobre todo que somos protagonistas de la situación. Y bueno, a nuestros dos invitados que se están haciendo rogar un poquito, pero ya van a llegar. Ya van a llegar. No les queda otra opción. Tienen que venir. Tienen que venir o los vamos a terminar llamando por teléfono. A Caro Waldner y Francisco Saraceno, que son parteros. Y el martes fue. El martes fue el día del parto planificado en domicilio. Y bueno, justamente ellos se dedican a acompañar partos planificados en domicilio. Y acá estamos dos locas que hemos parido en nuestras casas. Viste que, no sé si te pasó, pero yo pasé de ser la conocida feminista a la que le preguntan cosas raras que capaz no se animan con otras personas o cuando tienen algún problema de cualquier tipo de índole de violencia, ¿no? A ser la loca que parió en casa. Sí. Entonces, habla con ella, que ella está re loca, mira, ella parió en casa. Ella algo sabe. Y hay algo muy gracioso que se genera. Y es que de alguna manera eres como el fenómeno de circo, ¿viste? Que llegas a una reunión y es como, ¡ay, llegó la que parió en casa! Sí. Y la gente quiere preguntarte, entre que quiere un poco aleccionarte porque menos mal no te moriste, y tuviste un poco, suerte. Claro, tuviste suerte, siempre tenemos suerte de seguir vivas, y un poco también quieren el chisme, ¿no? Pero eres como el fenómeno de fiesta. Es un fenómeno, sí, somos como un fenómeno de fiesta. Una especie de extravagancia a la cual consultarle cosas. Obviamente, en los dos casos, tanto por feminista como por haber parido en mi casa, el ojo es más de escrutinio que de otra cosa, pero cuando te necesitan, no tienen algún problema, obvio, van calladitos por debajo. Che, ¿sabés que te puedo consultar una cosa? Porque a mí me pasó, o a mi sobrina le pasó tal cosa. ¿Vos tenés el teléfono de alguien que la pueda ayudar? Y vos decís, sí, tengo. Obvio que lo tengo. Obvio que te voy a ayudar. Pero bueno, sí, esto es un tema, el tema del parto en casa. Y a mí me encantó lo que leíste hoy, porque la verdad es que se genera mucho esto de que si no está justificado con violencia anterior, es ilógico que estés decidiendo parir en tu casa, ¿no? Y a mí me pasó en el recorrido que conocí con mi segundo hijo, que lo planifiqué en domicilio, el parto en casa con Caro y con Fran, que... ay, me distrajo eso. Qué volátil que estoy, perdón. Estás puérpera, está bien. Estoy puérpera. Estás puérpera. Bueno, ¿quién me necesita? ¿Dónde está la criatura que me necesita en este momento? No, bueno, pero me pasó que conocí muchas chicas, de hecho un grupo de 6 mujeres que parían por primera vez y elegían parir en sus casas. Y a mí me llamaba poderosamente la atención que lo hicieran. Y aparte me dejaba re tranquila saber que no las iban a... Era como, ay, qué placer, qué bueno lo que estás eligiendo y que no tengas que pasar, ¿entendés? Pero me llamaba la atención que lo hubieran elegido de primera. Sí, en general es una decisión que siempre se nos justifica. Primero, si hemos hecho un estudio muy amplio y nos hemos convertido en expertas, ¿no? O sea, que casi que tenemos que invocar a la Organización Mundial de la Salud, sí, a la ONU, siempre, a todo el mundo, ¿no? Cuando es una decisión de nuestra sexualidad, digo, yo no ando conversando otras decisiones de mi sexualidad con nadie más. Y sin embargo, esto se pone en la mesa familiar, todo el mundo tiene derecho a opinar, aunque lo más gracioso es que todos en nuestras familias tenemos gente que nació en casa. Sí. Digo, no, la institucionalización de los nacimientos es a la vuelta de la esquina en términos históricos. Y es loco porque vos decís, eso en términos históricos es relativamente muy, muy reciente, pero sin embargo está esto del miedo que el pibe salga antes de llegar a una institución. Sí. ¿Viste? ¿Y qué vas a hacer? Y no, y casi nace en el ascensor, y casi nace en el auto, y dices, sí, y podía pasar, y no pasa nada, está todo bien. El otro día me enteré de una anécdota, no me acuerdo de quién era, de que como había nacido también en un auto, no se animaban a agarrarlo, entonces el bebé quedó
sí, prácticamente colgando de su madre hasta que llegaron para que lo agarrara un médico, porque ¿cómo le iba a agarrar? Si iba a morir si lo agarraba otra persona, Claro. ¿me entendés? Es como- Es interesante lo que ha logrado la institucionalización. Si uno lo piensa, esto en términos históricos sucedió hace 2 días. Y sin embargo, para nuestra generación, la generación de nuestros padres y madres, y por supuesto para las generaciones que vienen, está como instalado esta idea de que el ser humano nació con la institución. Sí. O sea, no sé, Adán y Eva parieron en una institución. Es como una cuestión muy absurda. Bueno, pero pará. Yo hoy te voy a hacer abogada del diablo a vos y a los Me chicos encanta. cuando lleguen, porque esto es Acá necesario. Soy la voz de todos los que están del otro lado queriendo Me opinar. encanta. Ven acá. Bueno, pero antes vivían menos. Claro. Antes se morían en el parto. Sí, esa es una de las cuestiones más interesantes en relación a... siempre se nos ha hecho creer que la institucionalización de los nacimientos estuvo atado a la ciencia y a la medicina. Es decir, la evidencia científica demostró que... Y esto no es real. O sea, hubo varios factores históricos que hicieron que aparecieran las instituciones y que de pronto hubiera que llenar esas instituciones y que de pronto hubiera sido muy interesante que hubiera personas que fueran a parir esas instituciones, ¿no? O sea, hay intereses que no tienen que ver con la salud y la medicina, ¿no? Pero es verdad que se ha planteado la idea de que la institucionalización trajo una disminución, lo que se conoce como la morbimortalidad, es decir, nos morimos menos y salimos en mejores condiciones, tanto mujeres como nuestros hijos e hijas. Eso, cuando se mira en retrospectiva, ya se ha demostrado que tiene que ver con la mejora en la calidad de vida, que junto con la institucionalización hubo mejoras en la calidad de vida, cloacas, situaciones de higiene, mejor alimentación, que hicieron que las personas tuviéramos mejores resultados en la vida, ponele, que tengamos largo más plazo, expectativa de vida. Claro. Porque además hay algo que no podemos olvidar, que a mí me parece siempre maravilloso cuando se nos plantea, por ejemplo, incluso ahora, la casa no es un lugar para que una criatura nazca. Perfecto. ¿Y si es un lugar entonces para que esa criatura con 48 horas regrese? Porque realmente si mi casa es un lugar donde una criatura recién nacida se va a morir, la criatura que regresa de la institución sigue siendo una criatura recién Exacto. nacida. ¿No? Entonces, como que lo que se ha demostrado es esto, que no es la institucionalización, sino es la mejora en la calidad de vida. ¿Para qué sirve la institución? Para aquellos casos donde se requiere realmente intervenciones de mayor grado. Un quirófano, digamos, ahí sí. Pero Sí. la gran mayoría son sanos. Claro, ese es el tema, ¿no? Porque la institución lo que hizo fue sistematizar una serie de intervenciones que todo lo que se hace sistemáticamente nunca está bien, porque todos los cuerpos y las situaciones son totalmente distintas, diferentes, ¿no? Las crías son diferentes, distintas. Entonces, bueno, esto, ¿no? Nos hicieron creer como que tiene que ser un lugar esterilizado, un campo increíble. Me decís, va a vivir ahí ese pibe, ese piba cuando nazca, o sea, entonces no tiene sentido eso que estás diciendo. No, y de hecho hay dos cosas, digamos, en ese sentido muy interesantes. El primero es que cuando se miran los datos de qué pasó cuando las mujeres ingresamos a la institución, hubo un pico de mortalidad materna. O sea, de pronto las mujeres empezamos a morirnos de algo. Primero empezamos a morirnos más y segundo empezamos a morirnos de algo que no existía en las casas. A eso de lo que nos empezamos a morir se le llamó fiebre puerperal. Y no se sabía qué pasaba. Sencillamente, mujeres que antes no se morían se estaban muriendo. Esto es interesante porque históricamente no nos lo dicen. Nadie dice. Yo no tenía idea, ¿eh? Bueno. Me estoy enterando en este momento. ¿Esto está en el libro? Sí. Esto está en el libro, muchachos, muchachas, que ha escrito acá, porque por algo está hablando con tanta propiedad, escribió un libro con Escribió un Francisco, libro. claro, exactamente. Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, lo pueden conseguir en Editorial Interseccional. Yo no sabía esto. Claro, Las porque- mujeres comenzaron a morir más. Más y de algo que no existía. O sea, ¿Y eso qué era? antes no ¿Se pasaba. supo que era? Claro, lo que sucedía era que los médicos, en ese momento se practicaba con cadáveres. Entonces, los estudiantes de medicina iban a la morgue, trabajaban con cadáveres y luego iban y con esas mismas manitos que no se lavaban, entraban las manos en el cuerpecito de la mujer y obviamente la infectaban.
Y a eso se le llamó fiebre puerperal. Lo interesante es que cuando uno mira históricamente se las culpaba a las mujeres, que era porque el espíritu se les metía, que era porque no querían a sus hijos. O sea, se armó un montón de teorías hasta que hubo un médico, que es Semmelweis, que es el inventor del lavado de manos, que es la práctica médica que más vidas ha salvado en el mundo, el que descubrió este proceso. Pero lo más fuerte es que este hombre murió absolutamente defenestrado por la comunidad médica. Porque y es el que más amamos después de toda la pandemia y de enterarnos lo importante y que salva vidas, claro. Realmente. Lavarse las manos salva vidas. Y eso sucedió. Y como esa situación, hay un montón de situaciones que incluso hoy en día suceden y que no hay la pregunta de, bueno, ¿por qué esto no sucede en casa y acá sí? ¿O cómo hacemos? Por ejemplo, esto que muchas mujeres refieren de estar con un trabajo de parto con contracciones, no sé, cada 3 minutos, constantes, rítmicas, y de pronto llegan a la institución y el trabajo de parto se para. Esto no sucedía en las casas. Esto sucede con el ingreso a la institución. ¿Qué hizo la institución? Poner oxitocina. En vez de preguntarse por qué esto no se da en casa, o sea, digo, con la fiebre puerperal, en vez de preguntarnos por qué en casa no se estaban muriendo y aquí, no, sigamos y que se mueran, o sea, como que hacen una intervención mayor. La gran mayoría de las intervenciones actualmente han sido inventadas para arreglar algo que se generó con ese tránsito en la institución. Exacto. Y entonces, bueno. Y sobre las bacterias, otra cosa muy interesante, que también ahora con la epigenética, la microbiota, se ha descubierto la importancia de que los bebés nazcan en contacto con las bacterias que les son familiares. Claro. O sea, que los ambientes estériles y asépticos son una bomba de tiempo para el sistema inmunológico de ese bebé. Exacto. O sea, que esa casa que te parece sucia, infestosa, horrible, qué horror, tal, porque es lo mejor que le puede pasar a esa criatura porque son sus propias bacterias. Claro, con las que va a convivir constantemente. Sí. Claro. Bueno, no, y esto del tema del parto planificado en domicilio también tiene como este mito, bueno, perdón, yo no voy a bajar línea, yo te voy a hacer las preguntas como dije, como abogada del diablo. Porque si no parece que estamos todos de acuerdo. Pero estamos todos de acuerdo. No, estamos todos de acuerdo, pero yo le voy a hacer las preguntas que usted, señora, tiene del otro lado. Porque a mí me viven diciendo, pero vos estás loca, pero mirá si le pasaba algo, pero no hay un neonatólogo ahí que lo atienda a ese bebé recién nacido. Sí. Esto es muy interesante y tiene que ver justamente con una de las cuestiones, digamos, para poder entender la figura del neonatólogo, la figura del obstetra, la partera, el pediatra. Hay que poder entender que una de las cosas más nefastas de obstetricia, o como especialidad, es que trabaja de alguna manera a contramano del resto de las especialidades. En cualquier especialidad médica siempre se está buscando la menor intervención con el mejor resultado. La menor intervención con el mejor resultado. Perfecto. Si tú vas al cardiólogo porque tienes algo y lo que tienes te lo puede resolver con una pastilla, no te va a hacer una operación a corazón abierto. Claro. ¿Bien? Obstetricia no funciona así. Tú vas con un embarazo sano y sales con una cirugía mayor. Sí. ¿Bien? Sí. Entonces, de alguna manera lo que sucede con esto es que obstetricia en sí misma entiende que el parto es un evento patológico. Claro. Que es muy peligroso y que realmente en cada segundo te está jugando la vida y la muerte. Al margen que para morirte la única condición que necesitas es estar viva, ¿no? O sea, digo, siempre la muerte está ahí. Pero es como esa cosa de en cualquier momento y sin dar señales y, o sea, estoy ahora acá hablando y pronto me muero. ¿No? Es como esa es la idea con la que trabajan. Pero no solamente me muero, sino que ellos hablan de el útero que se explota, ¿no? Como bien película de Hollywood llevada a unos extremos. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto a acompañar procesos sanos, fisiológicos y sexuales a especialistas muy de tipo a cirujanos. El obstetra es un cirujano. Todo el mundo pensamos que el obstetra es un partero. No, el obstetra es un cirujano. Su especialidad y la diferencia que ellos pueden marcar es en un quirófano. Claro. No es en una casa. Digamos, no es en un proceso sano. Es cuando hay complicaciones. De hecho, es importante mencionar, me parece, pues yo también hace pocos años me enteré que un partero no era lo mismo que una obstetra, que no era lo mismo un licenciado en obstetricia que un licenciado... Que un obstetra, que es un un médico obstetra. Exacto, un médico obstetra. De hecho, si el embarazo viene todo bien y vos llegas a parir naturalmente, la obstetra ni está para el expulsivo. Que estar. Porque está para... Porque es la mayor intervención
estarías yendo a la mayor intervención. O sea, el obstetra representa la mayor intervención. Sin y el embargo, neonatólogo también. siempre cobran un extra para estar en el parto como sí o sí, Sí. Tuvieran que estar ellos cuando en realidad tendrían que estar si te tienen que hacer una cesárea, que es una cirugía mayor. Exactamente. Y lo mismo pasa con el neonatólogo. O sea, el lugar del neonatólogo no es en una sala de partos. El lugar del neonatólogo es en una... ¿Nursery? Claro, en las UCI, Las unidades sí. de cuidados intensivos de los... Ahí, porque recién ahí sí nacidos. pueden hacer una diferencia. Ahí sí son, porque son los que manejan la incubadora, los que podrían intubar, los que reaniman. Pero si no, tendría que ser los pediatras, que son quienes, su especialidad es el niño y la niña sana. Un Claro. bebé recién nacido, salvo que se demuestre lo contrario, y necesito pruebas contundentes, no me basta me parece que, sino realmente pruebas contundentes, es un niño y una niña sano. Porque siempre hay una historia de alguien que te dice, no, porque viste que a fulanito el bebé tuvo problemas y casi se muere porque nació en la casa, pero nadie tiene mucha idea ni certeza de qué le pasó supuestamente a ese niño y si es realmente porque ha nacido en la casa o no. Estamos abiertas a que nos refuten esto, por supuesto. Pero sí, y yo también me acuerdo que cuando estaba planificando el parto de Tiziano, que mañana van a ser 5 meses, lo primero que yo le dije a Caridad Fran fue, ¿y si le pasa algo? ¿Y por qué le va a pasar algo? Porque es patologizar el nacimiento, no solo el parto, el nacimiento también. Van a nacer con un problema, va a necesitar algo el bebé. Y vos decís, si viene todo bien, los estudios están bien, el embarazo está bien, ¿por qué necesitaría algo? Obviamente sí hay casos en donde se necesita institucionalizar, porque ya sabemos de antemano que viene con algún tipo de problema, que va a necesitar algo. Pero la verdad es que porcentualmente, ¿cuántos son los casos? No, y además aquí, esto te iba a decir justamente, porque siempre existe ese caso de el bebé o los profesionales que trabajan en instituciones, a mí me encanta porque siempre te dicen, ¿sabes? He visto miles de casos de mujeres que llegaron acá y te muestran unas historias de terror. Y si nos ponemos en cuestiones de números, en Argentina, las mujeres que elegimos para ir en casa representamos menos del 1%. ¿Bien? O sea, menos del 1% de las mujeres en Argentina elegimos parir en casa. Y podemos, también hay que hablar de que lamentablemente Claro. es un privilegio. Pero digo, en términos de estadística, o sea, cuando ya luego quienes Sí. finalmente parimos y que lo planificamos, porque no es lo mismo que yo estaba yendo a la institución o no llegué, Claro. no. Planifiqué mi parto en casa, somos menos del 1%. ¿Bien? Del universo entero del parto en casa, y estos son cifras de Argentina, pero que se constatan también a nivel mundial, se estima que entre el 10 y el 15% son traslados. O sea, es decir que en el proceso de este trabajo de parto se requiere ir a una institución, ¿no? En general ahí es donde aparece la idea de la emergencia, ¿no? Como que los traslados son emergencias. No, el índice más alto de traslado es por una cosa que se llama cansancio materno, que descrito en lenguaje coloquial es, che, todo muy lindo con el parto Me en hinché las casa, bolas. me encantó, pónganme una peridural, ábranme el medio, hagan lo que sea, pero esto no. Ya no quiero más. Eso quiere decir que Ya no quiero jugar más. se calcula que aproximadamente más del 90% de los traslados son en perfectas condiciones de la mujer y la criatura. O sea, digo, para que empecemos a pensar en cuántos números tendríamos que ir sacando, Claro. para pensar en emergencias obstétricas realmente, Donde estamos esté en hablando riesgo la vida de la madre o del bebé, ¿no? Decimos. para que realmente estos profesionales puedan decir, ¿sabes cuántos casos he visto? Estamos hablando de que debe haber uno cada muchos años. Quiero saber dónde, o sea, ¿qué tan mala suerte tiene que tener ese profesional que siempre está en la guardia que recibe eso, ¿no? O sea, menos del 1% parimos en casa, del 100% de las que parimos en casa, solo el 10% requieren traslado. De ese 10% se calcula que solo el 50%, o sea, el 5% de ese 10% va a requerir una cesárea. Digamos, los números son muy acotados para hablar de emergencias obstétricas. Porque además a todo esto me parece importante hablar del tema de que justamente es un parto planificado, ¿no? Porque se cree mucho que es como esto de, bueno, estaba en mi casa y decidí parir con saumerios y con un palo santo prendido y llamé a alguien. Feminista. Claro, Te llaman exacto. a ti. Hola.
Claro, no, esto se hace con estudios de control durante el embarazo y obviamente también con un plan B por si algo se desvía de lo normal y se necesita de alguna manera alguna intervención más grande. Yo los voy a ignorar, por Yo completo. también, no está. Yo voy a seguir charlando Yo con además- vos. Además hay una cosa que a mí... Para, estoy ocupada. Estoy ocupada en este momento, no estoy contigo. Que además hay una cosa que a mí, en ese sentido, me parece muy interesante porque siempre se habla de la negligencia y de los profesionales que asisten partos planificados en domicilio. O sea, se los trata como negligentes, ¿no? Como llevan las cosas al límite, no piden los estudios que hay que tener, eres medio hippie. Siempre como la idea de la negligencia, ¿no? Y sin embargo, si vemos, y esto no es lo que decimos las hippies locas del parto en casa, sino incluso lo que dice la Organización Mundial de la Salud, quienes realmente llevan los procesos al límite, fuerzan los organismos de las mujeres y de los bebés con droga, con intervenciones, con esperas innecesarias, son los profesionales de la institución. Y lo hacen porque tienen un quirófano al lado. Entonces saben que pueden llevarte muy al límite, que de última, en 2 minutos estás en el Y tenés quirófano. todo para inyectarte, todo lo que Y sea que para además reanimarte. Tienes la legitimidad de la institución, porque yo te llevo al límite, te esfuerzo, con ese jueguito de, bueno, total el quirófano lo tengo al lado. Sabemos que el quirófano puede estar ocupado, que el anestesista puede no estar, un montón de cuestiones. O sea, las tragedias pasan cuando fuerzas esos cuerpos. Y los cuerpos se fuerzan en las instituciones. Pero además tienen la legitimidad. Si pasa una tragedia, estabas en la institución. Entonces, ¿Quién te iba a cuidar mejor que nosotros? es muy interesante porque es un doble rasero y es una hipocresía, digamos. Es muy perverso. Sí. Sí, es muy perverso. Bueno, ¿qué te parece, Viole, si vamos a escuchar la canción que elegimos? Así le damos a esta gente un impas para que respiren y después Para lo que presentamos dignamente formalmente. se sumen a la se mesa. sumen dignamente a la mesa los invitados, que como hoy son invitados, claramente tenían que llegar tarde. No lo volvemos a Pero bueno, invitar. porque el mundo del parto es así. Ejerciendo de parteres. Claro, claro. el Alguien mundo del tenía que parto es trabajar así. en esta jiteada de la mesa. Así que bueno, vamos a presentarlos oficialmente luego de esta canción, así que disfrutá, estamos hasta las 15 por Radio Caput, esto es Sintonía Sexual Integral. Maternar es político, maternar es político, aunque eso no lo paga el Estado, porque un peso no recibo yo. Ay, qué bonito que está el niño. Ay, pero qué saludable se lo ve. No es magia, no es magia, no es magia. Y en el momento de parir, como nunca me llegué a sentir, y es que eso lo controla el Estado, y en mi cuerpo no decido yo. Ay, mujer, si no pujas te corto, y así van arrebatándome el poder. Es violencia, es violencia, es violencia. Hijas del horror, de las brujas que no pudiste quemar desde la niñez, somos abusadas cada 3x3, y si es África, en el negro bosque me mutilarán, que es el placer. Y hoy me preguntas por qué no quiero coger. Todos los días me duele la vida porque todo esto lo llevo adentro. Mi luna sagrada de sangre me baña porque cada mes
Mi primer parto en casa. Ella iba a parir en casa sola, o mejor dicho, había decidido hacerlo rodeada de sus amigos. Ella ya sabía cómo le hacían parir en el hospital, porque así le habían hecho el parto de su primer hija. No volvería a pasar por eso. El miedo, la soledad y la tortura. No esta vez. Este bebé nacería en casa, con sus cosas, sus olores y sus amores. No sabía cómo, pero sabía que así sería. Yo hacía casi 15 años que estaba en el mundo de los nacimientos. Primero como estudiante y luego, ya recibida, pasando por distintas instituciones buscando insertarme laboralmente y llegar a fin de mes. Desde hacía algunos años, gracias a distintas formaciones, fantaseaba con la idea de asistir en casa. Pero era solo eso, una fantasía, por no llamarlo un delirio. Durante años miré de la vereda de enfrente a esa gente loca e irresponsable que elegía esta opción asistida por profesionales mucho más irresponsables aún. Parir en casa era sinónimo de riesgo, infección, sufrimiento fetal y hemorragias fatales. Y encima lo de la ambulancia en la puerta era un mito. Pero como tantas veces la vida parece estar escrita de antemano, el camino me fue empujando hacia allí. Fui rompiendo estructuras y me mostró que el nacimiento no tenía que ser como me habían enseñado en la facultad y el hospital. Caí rendida a esa atracción imparable que es este nuevo mundo al que llegué sorprendida, a la vez que confundida y angustiada, de tomar conciencia de que entonces había hecho todo mal. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuelgo los guantes y me pongo un kiosco? Y de nuevo la vida me abrió la puerta y me susurró al oído. Vení, es por acá. Nati nos recibió sonriente. Poco más de 1,5 metros le calculé. Qué bajita, pensé. Bueno, pero ya parió. Su casa era 2 ambientes chicos, construidos arriba de la casa de sus padres. El techo de su negocio oficiaba de terraza. Nos presentó Mariana, una amiga en común que nos hizo de Celestina y que fue una de mis madrinas en la llegada al mundo del parto en casa. Compartimos una charla con mates, hablando de su historia y sus deseos, y quedó en claro que me invitaba al nacimiento de su hijo, que nacería en su casa, aunque yo decidiera no ir. Ella pariría en su casa sí o sí. Yo no me animaba a acompañar un parto de esa manera porque no tenía experiencia. Éramos la combinación perfecta. Nos vimos un par de veces antes del nacimiento, chequeando los estudios que se hacían en la salita del barrio, que confirmaban que todo estaba bien. Conocí a algunas amigas que también habían sido invitadas y me mencionó a algunos otros que también estarían. ¿Cuántos?, pensé. Pero no tenía ni idea de lo que iba a ser mi primer parto en casa, hasta esa madrugada en la que me escribió para avisarme que había roto la bolsa. Vos seguí tranquilo tuyo. Cuando tenga contracciones te aviso. ¿Y eso cuándo será? ¿Y si no empiezan? ¿Y si pasa todo el día? ¿Y si se infecta? Ay, Carolina, ¿por qué te metiste en esto? Me pide que vaya después del mediodía. En mi cabeza ya pensaba excusas para no ir cuando llamara, pero subo al auto y voy lo más rápido que puedo. Marian ya llegó y me recibe sonriente. Me cruzo con 1, 2, 3 amigas. En la terraza hay más gente. Un tipo enorme toca un didgeridoo a todo pulmón. Llego al baño y la encuentro en la bañera. Miro el agua en la que flotaban distintas florcitas que sus amigas cortaron para ella. Dios mío, flores en el agua y ella con la bolsa rota. ¿Qué hago acá? ¿Quién me mandó? Latidos perfectos, contracciones rítmicas e intensas. Las horas pasan y yo me debato entre confiar y salir corriendo. Mi cabeza retumba por el sonido constante de ese instrumento y el ambiente inundado de olor a porro aunque fuman afuera. ¿Dónde te metiste, Carolina? Rajá de acá. Me apoyo en la sonrisa suave de Marian y sus mates. Decido entregarme y confiar. El expulsivo nos encuentra a todos en el baño. Cuento más de 10 personas, las que llego a ver. El didgeridoo no deja de sonar. Ella en 4 patas putea y pide que no dejen de alentarla. Todos la alientan sin parar. ¿Dónde carajos está lo que dice Michel Oden sobre la fisiología en esta historia? El corazón se me va a salir del pecho y la cabeza me va a explotar.
Un último pujo y recibo un bebé redondo y vigoroso que casi no hace ruido. ¿Por qué no llora? ¿Respira? Ay, Dios mío, ¿está bien? Corro un poco la toalla con la que su madre lo aferra a su pecho y veo unos ojos negros y profundos que lo observan todo con atención. Esa mirada rompe las estructuras que construí en todos estos años de formación. Esa mirada me llega al alma y me dice, bienvenida, Carolina. Tu camino es por acá. Nos portamos mal, hablamos sobre lo que nadie quiere hablar. ESI, en Sintonía Sexual Integral. radiocaput.com. Turbinas con nitroglicerina. Qué profesional que soy, yo no lo puedo creer. Porque la verdad, mírame, así, unas ganas tenía de llorar con lo que estaba... Pero viste cuando decís, no, seguí adelante, no te podés poner a llorar porque sos la conductora del programa. La verdad, impresionante, Caro. Bueno, bienvenida, Caro Wallner. Muchas gracias. Bienvenido, Francisco Saraceno. Un placer. Que hoy están... Corrimos, perdón. Sí. Teníamos una consulta en zona sur profundo, así que nada. Bueno, ellas son parteres y, bueno, Caro también es poricultora y es doula. Fran es docente y el martes pasado fue el día de parto planificado en domicilio, así que por eso estamos hablando de parto planificado en domicilio. Ellos se dedican a acompañar este tipo de partos, que era un poco lo que estábamos hablando acá con Viole antes de que llegaran, y estábamos hablando de, bueno, todo lo que es la institución y por qué el tema de que muchas escapamos de la institución y decidimos un parto planificado en domicilio, pero también muchas que no han pasado, por suerte, por la institución y sus andanzas, lo deciden por primera vez, ¿no? Y qué disruptivo que es elegir algo que tiene que ver justamente con nuestra sexualidad. ¿Y cómo fue para ustedes? Yo quiero saber cómo fue para ustedes y qué los hizo a cada uno, no sé, puede empezar el que quiera, ¿qué los hizo elegir, dedicarse a esta locura, ¿no?, del parto en domicilio? Y un poco lo cuenta la historia. La verdad que no, en mi caso particular yo ejercí todos mis primeros años en institución y nada, y criticaba obviamente esta forma de asistencia, por supuesto basada en la completa ignorancia de lo que trataba el proceso y de cómo asistían. Y para mí yo siento que fue como que la vida me fue llevando, más allá de que había una inquietud en mí de buscar algo diferente porque lo que me enseñaban en la institución me hacía ruido. Como que se fueron presentando cosas que me hicieron caminar para ese lado, ¿no? Y bueno, este regalo que yo siempre le digo a Nati, para mí fue como un regalo maravilloso. El que apareciera esta mujer en mi vida que me diera la oportunidad, porque yo no me animaba, ¿no? Como todo el mundo me decía, ay, dale, si ya soy partera, si hace un montón que ejerces, si en casa es más fácil. Para mí no fue fácil, fue todo un desafío animarme. Demasiados años en la institución. Tal cual. ¿Te pusiste a llorar cuando nació? Me puse a llorar cuando nació y me asusté un montón de que el bebé no llorara. Y ¿Por cuánto tiempo no lloró? No lloró Nati, no lloró nunca. Nada, en mi cabeza, en el recuerdo, hizo algún ruidito, se quejó un poquito y no lloró. Y es algo que muchas veces vemos en los partos en casa, ¿no? El llanto, bueno, por lo menos no ese llanto al que yo estaba acostumbrado, que asociaba a salud, ¿no? Porque uno asocia que el bebé que llora es el bebé sano. Bueno, sí, viste que en la película está como esto del tienen que llorar. Y yo me acuerdo como de mi propio parto decir, ¿por qué no llora? Que fue un segundo y lloró. Y además esto, lloró y listo, ya está, estoy con mi mamá, no pasa nada. Es que eso es lo frecuente. Y dices, ok, mirá vos qué diferente que era también para él esto. ¿Y vos por qué decidiste? No, primero, antes que nada, quiero agradecer a Caro que de ahí no se fue, ¿no? Como dice en el relato, y pasaron un montón de años y la verdad que es un lujo que Caro asista en casa, la verdad, y ahora encima, más allá de amigo, colega y verla en vivo y en directo, la verdad que nada, me imagino que en nombre de muchas mujeres, de muchas familias, agradecer que de ese primer parto no te fuiste, te quedaste con todo, así que yo eso es muy lindo. En su Instagram y le dije lo mismo, menos mal que no te fuiste. Total, porque fue como me parece. Bueno, basta como... que no quiero llorar más. Es eso. Y después también me quería traer algo, más allá de ahora contar un poco la historia rápida, que el miércoles fuimos a hacer una visita con Coti, con otra de las parteras del equipo, allá por Escobar.
Y cuando entro al baño de ellos había un cartel que obviamente es muy conocido de esto de que el mundo necesita gente que ama lo que hace, ¿no? Y en eso después le contaba a Caro, a Ana y a Coti como, che, voy a hacer una historia con esto, porque es por ahí, ¿no? Como somos privilegiados y las cosas cómo cambiarían en todo sentido, ¿no? Como el ir a trabajar de lo que uno ama, de lo que siempre soñó, eso es claramente un privilegio y en eso nos tenemos que reconocer como afortunados. Y en este caso son familias que nos eligen, ¿no? Por ahí lo mío, por ahí puede ser un toque más fácil, pero porque se hablaba mucho en mi casa de todo esto. Vengo de toda una familia que nació en casa, yo crecí donde mi vieja había nacido y estaba siempre como muy a flor de piel. Sí, crecí sabiendo que quería ser partero y entendiendo que casa podía ser un lugar más. Sabía que yo tenía un montón de amigas y que no todas iban a elegir el parto en casa, pero sí que estaba muy sobre la mesa de mi familia, de mi crianza. Bueno, después como fui creciendo y yo sentía como un lugar seguro, tanto como partero y cada vez que me fui como metiendo más en la carrera, haciendo formación, empecé como a averiguar quiénes asistían en esa época en casa para conocerlas, para poder aprender, para poder ver, pero después también quería pasar por hospitales, por clínicas y sabía que si en algún momento iba a tener una hija o hijo, iba también a nacer en casa. Es decir, que era un lugar seguro elegido a mí como un futuro papá, pero también como partero. Y siempre lo decía y lo sigo diciendo en la facu, como si uno siente cuál es su vocación, pueden aparecer un montón de trabas, de piedras, pero las cosas se van acomodando. Entonces yo tuve la suerte de siendo muy chico, empezar a conocer a las parteras que se dedicaban en esa época, que no había muchas, pero había, y poder conocerlas, escucharlas, entender, y bueno, y obvio, algunas me abrieron un poco más las puertas, otras no tanto, pero de todas fui como aprendiendo algo de escuchar y bueno, y después, no sé, nos atraemos, ¿no? Los que vibramos como de la misma manera y ahora digo, bueno, ya hace un tiempo que trabajamos con Ana, con Caro, con Coti, digo, como, qué lujo, ¿no? Poder vivir de lo que uno ama, trabajar y encima hacerlo con amigas, ¿no? Yo siempre es algo que paro en eso. Y encima las familias nos eligen. Que eso es un recontra plus. Entonces, ya energéticamente uno vibra como para ese lado. Así que muy agradecido de haber llegado al parto en casa y muy agradecido de nuestro día a día, ¿no? Si nosotros somos las locas que parimos en casa, ¿ustedes qué son? Los locos que asistimos. Los irresponsables negligentes. Obviamente. Claro. Porque yo me imagino... ¿Para esto estudiaste? Tal cual. A mí me pasa que no me imagino a Fran en una institución. No, sí. No, de hecho, para mí puede estar en una institución, pero va a ser Fran. Pero quiero decir, no me lo imagino trabajando en una institución. Como agarrándose con... O sea, no sé, no es algo como que es una... Sí, no cuadra. Yo tuve un pasaje y por momentos a veces algunas cosas, sobre todo la atención primaria, de extraño, que ya hace un tiempito que dejé la atención primaria. Y sí, a mí no me cambiaba como el escenario para nada y es verdad que terminaba siendo un bicho raro adentro de un hospital. Entonces, adentro del hospital, eso, me peleaba, defendía, cuidaba, como un montón de esos escenarios. Pero después me daba cuenta que me volvía llorando del hospital, ¿no? Como decir, bueno, todo lo que tenía que hacer ahí para cuidar algo, un escenario, o mostrar que se podía vivir de otra manera. Pero después decía, me está quitando como años de vida, ¿no? Y bueno, en un momento tuve que hacer esa lección de decir, sigo por acá, porque yo siempre asistí en casa y después empezaron las instituciones. Y sentía que desde este humilde lugar vamos a decir, ay, bueno, estoy haciendo una semillita dentro de la institución. Querías hacer activismo dentro de la institución. Y después era bastante raro como el estar ahí. Hay mucho mal. Digo, esto no lo cuento para ponerme en el lado de... No, porque hablamos en este programa siempre mucho de violencia obstétrica, pero los que asistimos de una determinada manera o los que muestran algo diferente, si miramos un poco para adentro y miramos un poco la historia, y nos hemos peleado, la hemos pasado mal, hemos llorado... Y no es por ahí la elección, ¿no? Como uno quiere cambiar una institución con sus formalidades, con sus protocolos y sus formas, y ahí es donde se choca, ¿no? Porque seguramente ustedes dos hablaron antes de cómo se institucionaliza esto, entonces ahí ya se pierde todo. Entonces, por más amor que se le ponga, no deja de ser una institución. Entonces, estar ahí adentro es como... Te llevas como golpazos a veces con colegas, con otros profesionales, con los directores de los servicios, con los jefes de servicio, y es difícil esa transición, digo. ¿Vos también intentaste hacer activismo dentro de la institución?
Y sí, de hecho para mí el inicio de mi parto en casa primero trajo mucha polémica dentro de mis compañeros en la institución, claro, ¿cómo que vas a hacer una cosa así? Porque aparte yo nunca lo oculté, siempre lo conté y siempre cuento la misma anécdota de uno de los jefes de servicio decirme, pones en juego tu matrícula, tipo, te va a pasar algo en un parto en casa y te van a sacar la matrícula. Y por suerte tuve la lucidez de contestarle, la matrícula la puedo perder acá. Cuando tengo que poner mi sellito y mi matrícula al lado de tu sello y matrícula y quedo pegada con algo que yo no hice, hiciste vos. Muy bien. Y después, bueno, todo el costo que para mí significó en estos últimos 10 años largos de hacer las dos cosas, con la fantasía que Fran bien dice, ¿no? De poder brindar esa semillita para esa mujer que por ahí justo cae en tu guardia y uno tiene un trato un poquito más ameno y respetuoso que lo que abunda, sin registrar el costo que para mí significaba. Porque por ahí yo no me volvía a casa llorando, pero me volvía indignada. Y ese veneno adentro era difícil de procesar. Sumado a todo esto que por ahí me pasaba cuando acompañaba un parto con gente amena a la modalidad que uno trataba de brindar, del parto sin intervenciones, del respeto y el dejar fluir la fisiología, me implicaba a mí tener que estar todo el tiempo, ¿no? Como cuidando el afuera. Claro. Y eso era un costo que no lo registré hasta que no dejé de trabajar dentro de las instituciones. Quedan 4 minutos nada más. Quiero, si es posible, que los tres hagan alguna especie, digan una especie de frase que les haya quedado a partir del parto en casa, a partir de entrar en el mundo del parto en casa, para la gente. Yo empiezo, para mí, parir en casa es seguro y es una forma de vivir. Sí, se le podría agregar que es algo ideológico, ¿no? Como el sentir que tu casa es el lugar seguro, más allá después de todo el acompañamiento. Y yo lo que veo que es por excelencia el lugar de autonomía, ¿no? De esa familia, de esa mujer, de esa persona con capacidad de gestar, que no tendría que condicionar el lugar, pero hoy en día se ve como el esplendor, ¿no? De la autonomía, de la soberanía. Entonces, nada, quien nos esté escuchando del otro lado es como a informarse, a perderle el miedo, que realmente romper un montón de prejuicios y a informarse que realmente puede ser hoy un lugar seguro, elegido y es totalmente legal, que siempre está bueno aclararlo. Sí. Por las dudas, no estamos diciendo nada ilegal. ¿Viene? Sí, a mí una frase me cuesta un montón, gente. Sí, quiero dejarlo claro en este momento, que conste en acta. Pero a mí, y escuchando también a Fran, a Caro, escuchándote también a ti, hay algo que todo el tiempo me resuena y que tiene que ver justamente con esto del amor, la alegría, la fiesta, la vocación, la seguridad, ¿no? Como que hay algo a raíz también de la institucionalización de los nacimientos que se hace a través del miedo y que se hace a través del para que no te mueras, te vamos a cuidar, y que en realidad... De la manipulación. Claro, y que en realidad convertimos una fiesta y convertimos algo que es un proceso sexual, lo convertimos absolutamente en un proceso médico, que ahí se despoja completamente de toda esa potencia que tiene ese proceso. Y realmente no se trata de mirarlo, digo, cuando uno empieza a mirar el parto en casa, entonces te aparecen todas estas cosas de ¿y dónde está el neonatólogo? ¿Y dónde está el obstetra? ¿Y dónde está la ambulancia en la puerta? Y lo que las mujeres que elegimos parir en casa estamos diciendo es ¿y dónde está mi soberanía? ¿Y dónde está mi placer? ¿Y dónde están mis ganas? ¿Y dónde está el amor? Digamos, lo que nosotras estamos reclamando y lo que nosotras estamos construyendo, digamos, porque no es una pelea con la institución lo que hacemos, sino es construir ese poder de pensar nuestra vida, no solamente nuestro parto, no solamente nuestra maternidad, sino nuestra vida desde estos lugares. Mi bienestar, mi libertad, mi soberanía, mis ganas, son como lo que yo pongo sobre la mesa y desde ahí elijo. Y entonces la invitación es que no importa realmente dónde elijan parir, sino que realmente sean esas cuestiones las que pongan sobre la mesa a la hora de elegir el escenario de su parto, quiénes van a acompañar en su parto, o sea, esos son los elementos que tienen que estar, no los otros. Porque ahí es donde realmente estamos en manos de un sistema que nos desprecia y no le importa nuestro bienestar. Bueno, ¿no? ¿Qué más puedo agregar, no? Ya lo han dicho todo. Yo lo único que, aprovechar esta oportunidad para decir gracias a todas esas familias y esas mujeres que nos dan esta oportunidad de poder acompañar estos procesos,
agradecer también porque creo hoy que todo lo que yo sé de lo que es asistencia de otras tiene que ver con lo que las mujeres me han devuelto, ¿no? Y cómo me acomodaron la información que había obtenido en la facultad y en las formaciones institucionales, pero que el parto en casa te permite ver primero la diversidad, porque por más que parir más o menos todas paren iguales, después hay particularidades de cada una, y entonces uno no deja de aprender con cada acompañamiento que hace. Entonces eso para mí, dar las gracias primero que nada de tener esa oportunidad y de, como decía bien Fran, de poder darme gusto de laburar de lo que a mí me gusta, realmente, ¿no? Eso. ¿Y puedo decir una última cosa? Sí. El Día Internacional del Parto en Casa es el único día en el que yo permito que me digan feliz día. O sea, realmente, feliz día a mí, a la loca del parto en Me casa, encanta. a la loca díscola, Feliz gozosa, día. insumisa. Es el Feliz único día, Viole. Feliz día. Muy bien. Bueno, feliz día para todos quienes hayan elegido esto y para concientizar, está buenísimo, que circule más información. Vamos a seguir hablando sobre esto porque nunca nos alcanza el tiempo. Ya son las 3 de la tarde, esto fue Sintonía Sexual Integral. Gracias Martín por estar ahí operando, gracias Caro Waldner, Francisco Saraceno, Placer, Violeta Osorio, mi nombre es Nati Mastrangelo, nos vemos el lunes que viene a las 2 de la tarde por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Economía. General Motors duplicará la producción de la Chevrolet Tracker a fin de año. La decisión de la automotriz surge con la idea de asegurar su disponibilidad para sus clientes de la Argentina y fortalecer